Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar con ustedes. So, I'm going to talk about gastroesophageal reflux, in short GER, and when there's disease associated with it, it's GERD. This is defined in adults as a condition which develops when the reflux of stomach contents causes troublesome symptoms and or complications. And symptoms are considered troublesome if they adversely affect an individual's well-being. Hoy lo que vamos a tratar es en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, las cuales generalmente son ocasionadas por no contener el contenido gástrico y podamos tener un tránsito contrario, y todos los síntomas que aqueja esta enfermedad. Okay, and in children, this is the global consensus definition, and the symptoms are described as esophageal, and they are definitely due to reflux, the symptomatic syndromes, and the syndromes with esophageal injury. So the ones in children, in infants, children less than 0 to 8 years, are these symptoms down here, and you can go over them. Okay. Vamos a tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico en pacientes en las cuales de 0 a 8 años que tienen alguna discapacidad mental, cómo se pueden manifestar estos síntomas. Luego vamos a ver en el segundo cuadro los pacientes que tienen ya los síntomas y los efectos más adelante que puede ocasionar esta enfermedad. Los síntomas, el síndrome ya en los síntomas generalmente son típicos en pacientes ya adolescentes que tienen ya, obviamente ya reportan sus síntomas y que tienen confiables en la anamnesis, nos pueden aportar suficiente información como para definir y categorizar esta enfermedad. Y último es síndromes con injury de esófagos. Último, en la cápita ya en celeste vamos a ver las consecuencias ya del síndrome, en este caso que un paciente ya ha tenido un efecto, esta enfermedad, como es el Reflux, esophagitis, stricture, Barrett's esophagus y adenocarcinoma. Están entre ellas el esofagitis, el reflujo esofagítico, una constricción en el reflujo, un esófago de Barrett y probablemente puede también un adenocarcinoma. Este muestra, this shows the extraesophageal manifestations, and the definitive associations are with Sandifer syndrome, where the child then throws the head back to relieve the reflux, and with dental erosions. Okay. También existen manifestaciones extraesofágicas de cómo puede producirse esta enfermedad. Una de ellas es el síndrome de Sandifer, que consiste en la hiperextensión del paciente para evitar un reflujo y obviamente una erosión dental. Okay, and on the other side are the possible associations, and there are bronchopulmonary, laryngotracheal and pharyngeal, rhinological, and in infants, apnea and bradycardia. Están enumeradas las enfermedades que pueden ocasionar o estar asociadas con pacientes con asma, fibrosis pulmonar, displasia broncopulmonar o problemas laringotraqueales, rinológicos y probablemente patologías relacionadas a los infantes. This shows the pathogenic factors in gastroesophageal reflux. The primary mechanism is transient lower esophageal sphincter relaxations, also known as TLESRs, and then the impaired esophageal clearance. Recordar que es muy importante, el mecanismo primario de la enfermedad de reflujo gastroesofágico consiste en una relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior y de una inadecuada tránsito a través del esófago. And then there are secondary mechanisms like intra-abdominal pressure, decreased gastric compliance, delayed gastric emptying, and reduced esophageal capacitance. Ya secundariamente podemos tener otros factores como el aumento de la presión intraabdominal, una baja capacitancia del estómago, un déficit en el vaciado del estómago y obviamente cuando el estómago no puede recibir más alimentos podemos tener este tipo de enfermedad.
And the mechanisms of esophageal complications are either due to defective tissue resistance or due to the noxious effects of the refluxate. Ahora pueden haber factores que compliquen la enfermedad, no simplemente originarlas, como es como tener una mala resistencia al efecto nocivo del reflujo o tener simplemente una clara lesión a nivel del esófago. And the extraesophageal complications are either due to vagal reflexes or impaired airway protection. Consecuentemente, una vez ya establecida la enfermedad, podemos tener complicaciones extraesofágicas como un reflejo vagal o mala protección de la vía aérea. This slide shows the natural history of reflux in children, and as you can see that it peaks around 4 months of age and then gradually decreases. El gráfico ilustra cómo es el comportamiento de la enfermedad a través del tiempo, donde el pico está generalmente involucrado a los 2 meses para disminuir paulatinamente a los 24. Oops. Next, we see the slide of the prevalence of reflux symptoms in preteen children who are 8 to 11 years old and compare them to see whether they had reflux as infants. So the red color shows all children, and the yellow color shows children who had reflux as infants, and at least one symptom, vomiting, heartburn, or acid regurgitation. Este cuadro compara 2 grupos, pacientes en general, cualquier niño que presente estos síntomas, y por el otro lado el grupo de los pacientes ya con un diagnóstico de enfermedad de reflujo. Básicamente no distiende mucho, ambos tienen y comparten muchas veces los síntomas, como son vómitos, eructos, reflujo ácido. And as you can see, there is a much higher incidence in the preteen children if they had reflux as infants. Obviamente es evidente que primero siempre está en las primeras edades de la infancia, es más evidente los síntomas. The next slide shows now, we look at adults who had reflux as children, and the green is the adult refluxes and the blue is controls. So either if they had spit up as an infant, abdominal pain as an infant, and all these other symptoms. En este grupo comparamos adultos que tienen reflujo y grupos de adultos que no lo tienen, donde comparan las diferentes sintomatologías. Ambas, al igual que los infantes, comparten también, siendo no siempre específicos estos síntomas para el reflujo. And again, as you can see, the adults who have reflux have much more symptoms as children as compared to the control groups. Como se puede apreciar también, los adultos tienen mucho más síntomas que los niños en diferentes estadios. This next slide shows the reflux-related complications, and you can see erosive esophagitis, strictures. First is the endoscopic picture of the stricture, and then that's the barium esophagogram showing the stricture, and down is the Barrett's esophagus and adenocarcinoma. Como ya lo habíamos relatado, las imágenes representan a lo que ya habíamos enlistado: una esofagitis, una constricción esofágica, un esófago de Barrett y un adenocarcinoma. Other things that can mimic gastroesophageal reflux are pyloric stenosis, where you see the narrowing in from the pylorus going up, and that's a radiograph of that, malrotation or achalasia. Acalasia y malrotación pueden simular y digamos condicionar también una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es importante tenerlos en cuenta. So for the diagnosis of gastroesophageal reflux, there's no gold standard. The different tests are done, pH monitoring, upper GI endoscopy, barium esophagogram, and a PPI test. No existe un estándar para un diagnóstico certero de lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero sí nos ayuda lo que es el monitoreo del pH, una endoscopía digestiva alta, un esofagograma con bario y bueno. The PPI test is giving a trial of a proton pump inhibitor to the patient and then seeing do they get better from their symptoms or not. PPI test consiste en dar un inhibidor de protones al paciente y ver si es que mejora o no a los síntomas. So the management of reflux, first you do lifestyle changes, and this is
for adults and also related to children, except the first two. The first one is stop smoking, but related to children, secondhand smoke can make reflux worse. You eliminate alcohol, dietary changes, especially in the person who's obese, you need to lose some weight. Dentro del manejo de esta enfermedad es muy importante los cambios de estilo de vida, como detenerse en lo que es fumar, parar de fumar, el alcohol, erradicarlo de nuestro hábito, cambios en la dieta y obviamente pérdida del peso y obviamente de la obesidad. And then there's antacid therapy, which reduces heartburn and improves the quality of life, and it's less effective if the reflux is not acid. La terapia con antiácidos obviamente mejora sintomáticamente todo este cuadro, pero no es menos efectivo que la enfermedad sin reflujo. Refluxo ácido. Okay, so let's look at positioning therapy for infants. Decreased acid reflux is seen in the left lateral position versus the flat supine position. Prone position is acceptable if the infant is observed and awake, particularly in the postprandial period. The prone position during sleep can only be considered if the risk of death from reflux is more than the risk from SIDS. And SIDS, in the United States, there is no more sleeping in the prone position because of this risk of SIDS. And then prone position may be beneficial for children older than 1 year of age, as the risk for SIDS then decreases. And side lying is not recommended, as then the child can slip into the prone position. El tratamiento cuando nosotros queremos posicionar al paciente, la posición de prona es aceptable siempre y cuando el paciente esté despierto y particularmente sea postprandial el cuadro, o cuando estemos en un paciente que haya terminado de comer. Generalmente, cuando duermen ellos, solo es considerado si el riesgo si es más grave tener un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico o estar frente a una enfermedad de SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. cuando tenemos un síndrome de muerte súbita que está relacionado a la posición prona. And this slide shows you the effect of thickening milk formula feedings with rice cereal. So once you thicken the formula, it stays down better and the reflux in the child is decreased. And as you can look at all 4 slides, it does help decrease the caloric density increases, so it's especially helpful in the babies who are not gaining weight, and then the vomiting decreases, the sleep time increases, and the crying time decreases. Cuando modificamos la fórmula con cereales o con todo, y cuando la hemos modificado, vamos a ver que en ciertos aspectos modifica los síntomas, en algunos de ellos incrementándoles, la caloría también se incrementa, la emesis disminuye, el tiempo también mejora y obviamente el llanto del bebé también es disminuido. Another position that helps is the left lateral position. Now we are talking for infants that are older than 1 year or for adults, and this may lead to reduced reflux. Otra posición que nos ayuda en un paciente que tiene esta enfermedad es la posición lateral, que también contribuye a evitar este tipo de sintomatología. And gastric emptying is faster in the right lateral position, but the benefit of it is outweighed by the risk of increasing the transient lower esophageal sphincter relaxations. Okay. La posición lateral derecha contribuye a un adecuado vaciamiento y un rápido vaciamiento, evitando así la sintomatología de reflujo. And then coming to surgical selection for reflux, the patients who are selected for surgery are the ones who need long-term treatment for reflux. If there's a continuous reduced quality of life, if there's persistent troublesome symptoms, or there's progression of disease despite adequate proton pump inhibitor therapy. Pacientes candidatos a un problema quirúrgico son aquellos quienes necesitan un largo tratamiento de enfermedad, pacientes que han tenido una mala calidad de vida, cuando los problemas persisten a pesar de los tratamientos o a pesar del tratamiento con inhibidor de protones. And lastly, we'll look at the economics of reflux. This is the most costly disease worldwide. Hablando de los efectos económicos, esta enfermedad es una de las más costosas alrededor del mundo. Empiric proton pump therapy is the most cost effective.
and then you choose the least costly formulation as the effectiveness is similar. El uso del inhibidor de bomba de protones es un costo efectivo y generalmente la fórmula y la efectividad son similares. And I was talking to the gastroenterologist at Salud, and they said the most common medication that they use is omeprazole here. Bueno, ella ha consultado en el Hospital de Salud y generalmente el tratamiento con inhibidor de bomba de protones viene a ser representado en caso nuestro por el omeprazol. Laparoscopic Nissen fundoplication, that's the surgery for reflux, is cost effective in the patient with documented reflux who's refractory to medical therapy. El tratamiento quirúrgico que consiste en la funduplicación de Nissen es el tratamiento indicado en caso que nosotros llegamos a intervenirlo quirúrgicamente. And endoscopic anti-reflux therapy and endoscopy prior to PPI therapy are not cost effective. El tratamiento antirreflujo endoscópico siempre va a ser mucho más antes que el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. So to summarize, reflux is common in healthy infants and usually resolves by 18 months of age. Para resumir, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es muy común en niños y usualmente estos se van a resolver a los 18 meses de edad. Population-based studies of reflux symptoms in children of different age groups are insufficient and are a priority for further research. Desafortunadamente, estudios en grandes poblaciones, en niños, no son suficientes para determinar y no nos hacen un buen soporte para un buen para posteriores investigaciones. And pediatric reflux can present with variable symptoms. Recordar que la enfermedad de reflujo gastroesofágico puede presentarse con una gran variedad de síntomas. Currently available tests often do not conclusively demonstrate the relationship between reflux and specific symptoms. Es importante también recordar que el test no necesariamente va a demostrar una relación entre enfermedad de reflujo gastroesofágico y síntomas inespecíficos. And the approach to reflux and diagnosis and treatment depends on presenting symptoms and signs in the specific patient. Bueno, una evaluación de reflujo gastroesofágico y el tratamiento depende de cómo se presentan los síntomas y signos en un paciente específico. And good history and clinical judgment are important for optimal evaluation and management. Definitivamente, una buena historia clínica y un buen juicio clínico es importante para una evaluación y un adecuado tratamiento. Muchas gracias por su atención.